En todos los aspectos de la vida necesariamente debemos tener obligaciones, responsabilidades, deberes. Cuanto más como creyentes en nuestra Kadosh Torah. Veamos esta semana cuáles son nuestros deberes verdaderamente establecidos a la luz de la palabra. Bienvenidos mis amados a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una semana de mucha pasión en la palabra, como todo, apasionante la lectura de nuestra Kadosh Torah. Y vamos a enfrentar un tema del cual tendremos que mirar varios aspectos. Aspectos de la logística, no solamente desde el punto de vista como creyentes, sino desde la logística, desde el punto de vista de todos los ambientes en los que el ser humano usual y comúnmente vivimos. Es decir, en el trabajo, en la vida familiar, en la universidad, en la escuela, en la comunidad, donde quiera que nos encontremos, absolutamente siempre estaremos sujetos a nuestras responsabilidades, nuestros deberes. ¿Saben? Cuando se toma el tiempo para la ciudadanía en los Estados Unidos de América, después de pasar un proceso migratorio, dependiendo del tipo de visa, el tiempo, la residencia y la ciudadanía, se hace un minucioso examen, que hoy es alrededor de 100 preguntas de la historia de los Estados Unidos de América, la historia en general, la historia patria, la historia política, la historia económica, la historia de los gobiernos. Y en la medida en que se responde a cada una de esas preguntas, para ser ciudadano, se nos exige los deberes, las obligaciones y, por supuesto, los beneficios que tenemos como ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, mi amado hermano, cuáles son tus deberes como ciudadano en la nación, en el país donde te encuentras? En cada nación tenemos una legislatura radicada para toda la nación, conocido como la Constitución del país, la Constitución política del país. Esa Constitución reza absolutamente todos los beneficios, todas las responsabilidades, todos los deberes, tanto del ciudadano hacia su nación como de su gobierno hacia el ciudadano. Pareciera ser que muchos ignoramos en algún momento, repito, estos deberes patrios, estos deberes como ciudadanos de cada una de nuestras distintas naciones. Pero si usted me acompaña por un momento, por favor, al libro de Romanos, en el libro de Romanos, aquí en el Brit Hadasha, el Pacto Renovado, este tema lo hemos tratado y lo hemos considerado en muchas ocasiones a lo largo de los años, lo hemos leído 1001 vez. Título para esta ocasión, con el título de Romanos capítulo 12, nos dice: los deberes de un creyente. Puede, por favor, verificar en su Biblia qué título trae. Siempre cada versión
en las distintas versiones bíblicas. Puede tener una variedad el título entendiendo que es algo pues colocado allí para comprender un poco mejor el texto, no originalmente, por supuesto, pero probablemente, aunque lo hemos leído en muchas ocasiones, lo hemos leído, pero no hemos hecho comprensión de lectura. Recuerden que siempre repetiré esta palabra. Comprensión de lectura significa leer, releer y repetir cuantas veces sea necesario hasta que la lectura nos alimente, hasta que la lectura la tengamos clara en nuestro corazón, en nuestra mente, y hasta que evidentemente podamos comprender qué es lo que leemos. Porque típicamente leemos y hay gente que lee y le hacemos una pregunta simple como por favor resúmenos, danos un resumen de lo que acabas de leer, y la respuesta es bueno, la verdad no sé qué leí. Libro de Romanos, solamente vamos a tomar un principio de lectura básico para introducir el tema. Luego miraremos diferentes textos bíblicos a la luz de la palabra respecto de los deberes. Y en la medida que transcurra nuestra semana, evaluaremos cuántos de nosotros conocemos deberes como creyentes, omitimos los deberes de un creyente, acomodamos, si puedo usar esta palabra, los deberes del creyente. ¿A qué me refiero con acomodar? La palabra es un manual de instrucciones, así de sencillo. Es nuestro manual de instrucciones. Nuestra Kadosh Torah es el manual de instrucciones, el árbol de la vida. Yeshua, nuestro Mashiach, es la Torah viviente. Y por lo tanto, cada escrito, cada palabra, tiene la responsabilidad para la cual fue escrita. Pero no nos da la opción, entre comillas, para acomodar, ajustar o considerar si las ordenanzas las cumplo o les doy apariencia de cumplimiento o las interpreto a mi manera, según mi conveniencia, o según mi parecer, o según mi estado de ánimo, o según cualquier otra cosa. Entonces probablemente sí conocemos nuestros deberes, pero sencillamente, repito, los acomodamos, los ajustamos a nuestras prioridades o a nuestras necesidades. Bueno, ya hablaremos sobre eso. Veamos por favor Romanos capítulo 12 y leamos el texto en los primeros versos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. Bueno, pregunto. En cuántas ocasiones, mi querido hermano, hermana, has leído este texto bíblico? Escríbame en el chat, por favor, contesten. Quiero saber, pastor, este texto lo he leído aproximadamente 20,000 veces. En tantas ocasiones. Pero ¿alguna vez te has preguntado, por favor, con detenimiento en la lectura, qué significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Usted tiene claro qué significa que un deber como creyente es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional? Interesantísimo texto, sencillo, y probablemente, repito, muchos no tenemos ni la menor idea a qué se refiere Romanos 12. Lo vamos a ver esta semana. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, subraye la palabra comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta.
Por favor, subraye agradable y perfecta, porque la buena voluntad de Adonai es agradable y perfecta. Por supuesto, cuando las cosas no salen como esperamos que salgan, cuando las cosas no van como esperamos que vayan, cuando los resultados no son el resultado que estamos esperando, cuando mi petición con Adonai no se cumple según la petición que presenté, entonces pareciera ser que la voluntad de Adonai no es agradable y tampoco muy perfecta. Porque ¿cómo es que he pedido a Adonai tal situación? Y la respuesta que Adonai me ha entregado es totalmente contraria a la petición que yo le hice. Alguna vez un pastor me dijo, hace muchos años, en un evento por allí en la ciudad de Orlando, en la Florida, me dijo: Pastor Alfaro, cuando ustedes regresen hacia la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, vendrán carrozas cargadas de bendición a su congregación, y su congregación tendrá un tiempo de crecimiento y abundancia, y se extenderán al norte, al sur, al este y al oeste. Y bueno, pues amén, qué palabra tan bonita. Regresamos de aquel viaje a la ciudad de Orlando, y para esa semana, justo esa semana, tuvimos una de las situaciones más difíciles que Israel Casa Integral ha vivido en la comunidad local. Tuvimos conflictos, situaciones, hermano contra hermano, ataques hacia los pastores, críticas, murmuraciones, calumnias, difamación. Ocurrió, como diríamos, un salpicón de cosas. Y ese salpicón de cosas ocurrió en una situación en la que habíamos traído a alguien a ser parte de nuestra casa local con el ánimo de apoyarle, de bendecirle, y a ese alguien a quien apoyamos y bendecimos nos dio la espalda. Y bueno, ustedes ya conocen estas historias. Fue algo terrible. Y entonces nos preguntábamos en aquel tiempo, pero ¿la voluntad del Padre sería esta? ¿Verdaderamente la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre sería que esta persona la trajésemos, le apoyáramos, le bendijéramos para que nos pagara de esta manera? Pues con el paso de los años tenemos que entender y comprender que evidentemente las cosas que hicimos probablemente las hicimos más en nuestras emociones que verdaderamente en la voluntad del Eterno. Queriendo hacer las cosas bien, queriendo ser bondadosos y misericordiosos, pues no obramos seguramente en la medida que Adonai quería que obráramos. Y de hecho, a propósito, y esto entre paréntesis, lo he comentado en algunas reuniones recientemente, cuando Adonai está tratando en la vida de alguien en particular, o en la vida de un hogar, de un matrimonio, de una familia, cuando Adonai está tratando con alguien, es muy importante como ministerio y como pastores tener la claridad de que nosotros no podemos meter mano. Como dirían los de Puerto Rico, mete mano. No. En aquella ocasión sucedió exactamente esto. Metimos nuestras manos, pastoralmente hablando, en una situación en la que probablemente lo que Adonai quería menos que ocurriera era que hiciéramos esto. Es un proceso interesante, no me voy a detener allí, pero es necesario que aprendamos, en medio de las circunstancias, aprendamos la universidad del ministerio. Que no es solamente estar en la universidad, en el instituto bíblico, en el posgrado, en el magíster y la letra y todo lo demás. No, la universidad la vivimos con cada experiencia que tenemos en la propia comunidad, con cada uno de nosotros. Aprendimos entonces, y lo puedo decir hoy después de los años y haber superado toda esta situación,
que definitivamente la voluntad de Adonai es, dice el texto, literalmente, dice, es agradable y perfecta. Verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, humildad, mansedumbre, conforme a la medida de fe que Adonai repartió en cada uno. ¡Wow! ¡Qué bonito texto! ¡Qué maravilloso! Y casi que lo estoy evaluando desde un principio y no era mi intención, pero no podemos pasar por alto mencionar lo que este maravilloso escrito de Romanos, Rab Shaul nos habla con tal profundidad y nos trae a considerar que no haya en nosotros una apreciación más alta de la que deberíamos tener. Qué bueno que nos valoremos, por supuesto, valorarnos como personas, como líderes, como ministerio, por supuesto. Hacemos un esfuerzo extraordinario para que las cosas vayan bien. En Israel Casa Integral se trabajan 24 horas permanentemente, un grupo de líderes, de voluntarios trabajando, editando, preparando material, capacitación, enseñanza, los módulos, cada una de las diferentes partes visuales que tenemos de Israel Casa Integral que ustedes conocen, significa esfuerzo, tiempo, compromiso, responsabilidad, etcétera. Pero esto no significa que desvaloremos el trabajo que todo el Ministerio de Israel Casa Integral hace. Nos sentimos muy honrosos delante de Adonai porque para nosotros es un privilegio servir a nuestro amado Hashem. Pero esto no nos indica que podamos sobrevalorar nuestra identidad como hombres de Adonai, que no presumamos de ser más que los demás. Libre Adonai nuestra casa de esta situación y bendito el Eterno. Creo que todo el liderazgo lo tenemos claro. Nosotros no estamos por rating, no estamos por competencia, no estamos porque el número de views, no, hermanos, ese no es nuestro propósito, pero sí a través de una actividad como Torah al Instante, una persona hoy reconoce a Yeshua, hoy reconoce la Kadosh Torah en Yeshua, nuestro Mashiach. Bendito el Eterno. Algo debemos estar haciendo bien. Escríbalo, por favor, en sus notas. Algo debemos estar haciendo bien. Ahora dígaselo a sí mismo. Algo debo estar haciendo bien. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Mashiach y todos miembros los unos de los otros. Esto es, repito, solo para introducir una jornada de semana en el que definitivamente debemos concluir en la claridad que si yo tengo una identidad en Yeshua nuestro Mashiach, en nuestra Kadosh Torah, en el caso particular de Israel Casa Integral que nos ocupa y que represento, entonces tenemos unos deberes sí o sí que debemos cumplir. Y sé que hemos hecho innumerables advertencias, hemos considerado muchos temas frente a las propuestas de esta carrera virtual en Internet con tantos líderes y maestros y enseñanzas. Gloria al Eterno por las enseñanzas, pero que sin lugar a dudas también hemos insistido en la importancia de hacer un filtro, de tener un discernimiento en cuanto a lo que se dice, en cuanto a lo que se escucha, en cuanto a lo que se enseña y en cuanto a lo que se recibe. Porque si recibimos una mala información y a su vez la replicamos, esto significa que esa mala información será como un teléfono roto que avanza hasta que la desinformación cada día aumenta, y entre más desinformación haya, pues menos gente en Torah podemos encontrar. Evidentemente tenemos que hacer una claridad, por favor, importante frente al tema. Amamos en Israel Casa Integral como
a estudiosos de nuestra Kadosh Torah, amamos y honramos a toda nuestra comunidad judía, a nuestros hermanos de Judá. Pero perfectamente sabemos que mientras nuestros hermanos de Judá no tengan en sus corazones a Yeshua, nuestro Mashiach, pues evidentemente tendremos una gran brecha que nos separa el uno del otro. Tenemos la Torá en común, bendito el Eterno, pero Adonai tiene propósito porque recuerden que su voluntad es agradable y perfecta en esta situación. Por lo tanto, no podemos juzgar, no podemos criticar, no podemos atacar, no podemos minimizar, por favor. Bendito el Eterno por los hermanos de Judá. Pero eso no indica de ninguna manera ni que nosotros estemos procurando hoy a ellos traerlos a Yeshua, o que ellos estén procurando a nosotros retirarnos de Yeshua. Por favor, esa competencia no es ni siquiera toraica, por favor. Yeshua, nuestro Mashiach, en algún momento en el que el Adonai determine y establezca, mostrará a nuestros hermanos de Judá a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así como a nosotros en algún momento Adonai nos eligió y nos presentó nuestra Kadosh Torah. Entonces hoy estamos caminando en ese propósito. Algún día, y la palabra profética así lo establece, seremos nuevamente uno, Ejad, en la casa de Israel. Muy bien, mis amados, en este orden de ideas, vemos que el apóstol Rab Shaul hace hincapié en los valores y en los deberes y en las responsabilidades que como creyentes tenemos. Por favor, escríbalo, tenemos y debemos cumplir. Yo recuerdo, y esto para hacer un pequeño paréntesis a la mención, y continúo el proceso de introducir el tema realmente hacia dónde vamos. En mi actividad laboral, no del ministerio, en mi actividad laboral profesional, en otros asuntos, antes del ministerio, formé parte de los grupos en una institución, en una empresa, formaba parte del liderazgo, por así decirlo, de la directiva de la empresa, para lo que consistía en establecer la normatividad, el reglamento, el ordenamiento de lo que se conoce literalmente como el manual o el control de trabajo en los empleados. Su manual de funciones. Y es muy interesante porque el manual de funciones incluía la forma de vestir, la forma de hablar, la puntualidad, el desarrollo propio de la actividad de cada quien en su posición laboral, el respeto mutuo, el respeto a las autoridades correspondientes, jerárquicamente hablando. La autoestima, la comunión, la comunicación, la relación entre compañeros de trabajo, la exigencia radical del cumplimiento en las funciones según el cargo de cada una de las personas. Y ese reglamento interno de trabajo se convertía a la postre en la constitución de la empresa. De hecho, teníamos programas de capacitación para cuando se vinculaban empleados nuevos en diferentes posiciones. A todo empleado se debía pasar por un tiempo, creo que aún existen esas labores en las compañías. Digo, creo porque como las cosas han cambiado tanto, hoy ahí simplemente la gente entra, trabaja, no le sirve, se va. Pero en nuestros tiempos, y estoy hablando en varios tiempos anteriores, se tomaba el personal de empleados nuevos y cada mes o cada 15 días, según las necesidades, se tomaba todo el grupo en un muy buen lugar, con una muy buena atención, en los mejores lugares posibles en todo el país, y compartíamos una capacitación de la empresa, de sus directivos, de la visión de la empresa, de las normas de la empresa, de la visión de la empresa y en especial de las funciones y responsabilidades
de todos y cada uno de los empleados. Esto es, repito, desde el presidente de la compañía hasta cualquier cargo inferior que se diera en la empresa. Todos, absolutamente todos, sin excepción, eran invitados a estos programas de capacitación. ¿Y esto por qué, amados? Porque en el evento en que ocurrieran faltas, en el evento en que ocurrieran inoperancias a las normas establecidas en un manual de trabajo, pues era muy simple sentarse con una persona, muy sencillo, y decirle: mira, tú conoces tu manual de funciones, ¿verdad? ¿Recuerdas respecto a este punto qué dice el manual de funciones? Dice, sí, bueno, dice que si por más de 3 o 4 ocasiones me ausento sin justificación o permanezco con retornos muy constantes en mi lugar de trabajo, esto traerá consigo consecuencias. Y esas consecuencias serán sanciones, tiempos fuera, sin el respecto al salario, o en el peor de los casos, suspensiones por tiempos determinados, o ya en el extremo la extrema situación, la cancelación con justa causa del contrato. Pues bien, amados, esto no es algo nuevo. Romanos 12 nos habla de esos deberes y vemos cómo Pablo, repito, nos hace una énfasis en las actividades que debemos cumplir. Y esto se refiere a practicarlos, porque una cosa es que conozcamos nuestros deberes como creyentes, las ordenanzas, las misbot, los mandamientos, los decretos, los estatutos, todo lo que la Torá nos habla en Mishpatim con tan perfecto detalle. Tenemos una línea inmensa de ordenanzas, cada una de ellas. Su única finalidad es que todas las cosas nos ayuden para bien. Por ejemplo, como lo mencionamos hace un segundo, no tener más alto concepto de sí mismo. Por favor, esa es una expresión que quisiera enmarcarla, permanentemente marcada y enmarcada en nuestro corazón, visible en todas partes. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que humildemente pudieras tener. Hacer el buen uso de los dones, de los talentos, de lo que Adonai me ha entregado. Saben, amados, cuánto anhelaría el pastor Alfaro poder instrumentar el piano, una guitarra, la batería. No sé, alguna vez lo intenté y no fui seguramente muy disciplinado en este aspecto. Lo he intentado en varias ocasiones, pero finalmente nunca logré una guitarra, nunca logré un piano, tomar notas musicales. Pero gloria al Eterno, mis hijos lo hacen muy bien, cada uno de ellos tocan piano, batería, violín, saxofón, guitarra. No sé de dónde lo heredaron, pero no fue de parte mía. Bendito el Eterno que les entregó ese don maravilloso, ese talento extraordinario. Pero ¿qué ocurre con tantas personas que no solamente tienen el don con los instrumentos, el don para componer cantos a Adonai, el don para cantar, de hecho, por supuesto, claro que sí, y sin embargo no hacen partícipe ese favor que Adonai les ha entregado, ese don maravilloso de hacer levitas, de ser adoradores? Y tal vez a muchos a veces nos cuesta incluso pedirles de favor: por favor, te pido, por favor, participa de la alabanza, por favor, te necesitamos en la adoración, eres importante, cantas muy bien, lo haces muy bien, manejas muy bien esos instrumentos, cuando tocas esos instrumentos lo haces con tanta gracia de Hashem, que es importante que estás allí. Bueno, no tengo tiempo. La verdad, discúlpeme, pero tengo otras ocupaciones que debo atender y no me permito poder estar este fin de semana con ustedes. Probablemente en otra ocasión. Por favor, hermanos. Qué tristeza saber que tenemos un deber de parte de Adonai para servirle, para honrarle. Y sin embargo, lo rehusamos. Por eso el verso siguiente, aquí donde estamos, del verso 4 al verso 8, nos habla y nos dice acerca de no hacer un mal uso de lo que Adonai nos ha entregado. La palabra entre esos deberes nos menciona, perdónenme, la importancia de amar al hermano sin hipocresía.
Y vaya que esto sí que es importante. Yo sé que lo que estoy mencionando hoy, usted dirá, pastor, pues por favor algo nuevo, algo que no conozcamos, enséñenos algo que no conozcamos. Yo sé que esto todos nosotros lo sabemos, pero puntualicé hace un momento, no es suficiente con saber la ordenanza, el deber, a menos que cumplamos con él. Amar a nuestros hermanos, amarlos con sus defectos, con sus cualidades. Yo sé que muchos dirán, pero pastor, ¿cuáles son mis defectos? Yo defectos, si algo Adonai me dio es que no tengo defectos. No, pues qué modestia. Pero con nuestras debilidades, con nuestros defectos. Porque saben que es más difícil, que nos cuesta tanto superar aún en la vida como creyentes hoy, amados. El hecho de pensar que compartimos en una comunidad llamada Cajal, iglesia, comunidad, asamblea, compartimos, celebramos nuestros tiempos de Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shalom, y nos abrazamos y compartimos. Verdaderamente estamos abrazando a ese hermano en ese tiempo de menujá, de descanso, de reposo, de Shabbat, con sinceridad, con el amor de Hashem. ¿O es no más que un simple abrazo y saludo totalmente hipócrita, sin sentido, sin el deber de un creyente? Pero peor aún, y típicamente lo conocemos todos, cuando entre hermanos, en esa hipocresía, se habla mal o se habla indebidamente de un hermano. Lo hemos tenido que vivir durante tantos años, hermanos, durante tantos años en el recorrido de la iglesia. No estoy hablando de hoy, en la puntualidad del día de hoy, estoy hablando de la continuidad de los años. A lo largo de los años, sé que ustedes y todos los que estamos reunidos hemos vivido esa experiencia. ¿Cómo podemos entender que un hermano que te abraza, que te extiende la mano, Shalom, Shalom, Hashem te bendiga, y esa persona apenas da la vuelta y habla mal de sus hermanos, habla mal de su ministerio, habla mal de su congregación, habla mal de las personas que lo rodean? Tenemos que aprender como verdaderamente en Torah, como familias Kadosh, a mirarnos a los ojos con honestidad, con transparencia, con rectitud, con honestidad y el principio del amor de Hashem. Pero sí es muy difícil que entre hermanos demos la espalda y hablemos mal de otra persona. La mala inclinación, el Yeser Hará. Por lo tanto, la palabra incluso nos trae y nos recomienda como deber de un creyente el no ser perezoso en las cosas que hacemos. Cuando se trata de servir en la vida de la comunidad, de la asamblea, de la Cajal, debemos ser diligentes, servir con pulcritud, servir con calidad, servir con bendición, servir con alegría, servir con el privilegio de lo que significa servir a un hermano. Dice la palabra no perezosos, pero yo le agregaría allí más que perezosos, egoístamente. Saben, escuchaba en estos días a la pastora Pili organizando todas las actividades para las convocatorias. Y los que conocemos a la pastora Pili sabemos que ella toma mucho tiempo en esta jornada de preparar, de ordenar, de organizar hasta el más mínimo detalle, de tal manera que todo lo que hagamos para cada convocatoria sea siempre lo mejor, porque no es para que quedemos bien, es para que demos la gloria y la honra a nuestro amado Hashem. Pues bien, propone ministerios, servicios, organiza las actividades y se propone, por ejemplo, compartir alimentos. Bendito el Eterno, en Israel Casa Integral
sé que a nivel internacional, pero igual hablo por la localidad de Cherryville, los amados hermanos han sido, son en su gran mayoría dadores. Es decir, cuando digo dadores me refiero, cada Shabbat celebramos y tenemos un tiempo de compartir alimentos. Y cada familia un fin de semana trae alimentos. Y cada familia se ocupa y se preocupa y se atiende de traer lo mejor para los hermanos. Y hay quienes colaboran y están allí sirviendo, atendiendo y esto y lo otro. Es hermoso cómo los hermanos conviven juntos en armonía. Es un deber como creyentes compartir en armonía. Y si mi día es hoy para ofrecer mis alimentos, pues qué bonito cuando podemos disponer con abundancia y traer para que haya lo suficiente, para que nadie quede escaso en la provisión. Esto es muy importante, hermanos. No ser dicen en algunos países codo, en otras partes decimos tacaños, pero cuando definitivamente queremos bendecir a nuestra comunidad, repito, lo hacemos a plenitud, porque así como quiero ser bendecido a plenitud, debo bendecir a plenitud. ¿Cómo puede ser que tengamos entonces personas que solo cuando tienen que traer, traen poco? Pero cuando se trata de comer, comen mucho. ¿Usted me está entendiendo? No, diligente. Ser diligente es una ordenanza. Ser diligente es un deber. Ser diligente es parte de nuestra Torah. Y así como yo soy abundante para dar, puedo ser abundante también para recibir. ¿Por qué no puedo ser abundante para recibir? Claro que sí. Tenemos que aprender también a recibir. Así es que un deber importante como creyente es siempre mirar qué necesidad hay en otra persona en la que nosotros podamos apoyar y podamos servir. Podamos apoyar y podamos servir. Importantes palabras que estamos mencionando. Ahora bien, en este recuento que estamos llevando, por favor, hagamos un ejercicio que siempre hacemos en nuestro primer programa de semana. Vamos a tomar algunos textos bíblicos que nos hablan respecto del tema de los deberes que tenemos como creyentes. Partimos del libro de Romanos en el capítulo 12 y a partir de Romanos, allí mismo en el capítulo 13, si me acompaña por favor, dice, el verso capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es un deber que debemos tener absolutamente claro. Mis amados, en una comunidad, en una sociedad, cualquiera que sea, en América, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en cualquier continente donde nosotros visitemos, sabemos con absoluta claridad que debemos estar siempre sujetos a la normatividad legal, jurídica del momento, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salubridad, desde el punto de vista migratorio. Debemos estar sujetos a las autoridades. Y esto nos lo indica Romanos 12 y lo comparte Camilo capítulo 13. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Adonai, y las que hay por Adonai han sido establecidas. Ahora, el pueblo elige en los países donde consideramos el concepto democrático, la elección del gobierno, el pueblo elige rey. Israel eligió un rey. Queremos rey. Ustedes conocen la historia. Se eligió al rey Saúl, pero sin embargo no fue muy diligente en su reinado y empezaron a traerse consecuencias lamentables. De allí todos conocemos la historia. Pero a Adonai le plació ungir a un joven llamado David, quien sería posteriormente el rey sobre Israel. Verso 2 en el capítulo 13 de Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Adonai resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y en este texto podríamos mencionar muchas cosas, porque evidentemente hoy, en el contexto de los creyentes,
Y hablando de creyentes en la religión tradicional, creyentes en el nivel 2, creyentes en nuestro nivel de Torá. En el nivel 2 sabemos, como lo hemos mencionado, en el contexto evangélico, los creyentes se hacen creyentes del concepto denominacional, del concepto del concilio o, en el peor de los casos, del concepto del pastor. Es que a nuestro pastor ordenó tal situación. Pero, amados, eso no es una situación bíblica. La Biblia no nos habla de eso. Bueno, pero el pastor lo ordenó y nosotros obedecemos lo que nuestro pastor dice. Pues, amados hermanos, no se trata de hacer lo que el pastor dice, porque no es el mandamiento de un hombre, es lo que la Torá nos enseña, lo que la Biblia tiene como fundamento, porque escrito está. En ese aspecto, pues no vamos a entrar en detalles porque todos sabemos perfectamente que nuestros amados hermanos de Judá caminan en buena forma a través de la Torá oral, a través de los mandamientos rabínicos, que muchos de ellos, por supuesto, no están ni son consolidados a la luz de la Torá escrita. Por lo tanto, debemos ser muy observadores frente a esto. Ahora, no con esto juzgando, no estoy juzgando la situación, quiero decir, no por el hecho de que son mandamientos rabínicos indican que estén mal, porque hay mandamientos rabínicos que tienen una extraordinaria esencia de vida, de santidad. Y de hecho hablaremos un poco, si el Eterno nos lo permite, por favor, si usted me lo recuerda, ya que tratamos este tema. Porque para no hablar del contexto evangélico donde los concilios, las denominaciones y demás hacen muchas actividades o determinan muchos deberes del creyente que no propiamente tienen sentido bíblico, tienen sentido desde el punto de vista, repito, de un concilio o desde el punto de vista de una denominación, pero no desde el punto de vista bíblico. Y ahí tenemos una gran diferencia, lo que la Biblia dice o lo que dice el concilio. Vamos a dejar el concepto del nivel evangélico ahí quieto, no vamos a juzgar este punto o a considerarlo, porque ¿por qué no hacerlo a nivel de Torá cuando en Torá vemos la misma situación? Y puntualmente el ejemplo que quiero mencionar es este. Recientemente, para el tiempo de grabación de este programa, celebramos el tiempo de la Megilá de Esther. Ese tiempo maravilloso de Purim. Sin embargo, y permítame, probablemente mañana enfoquemos el programa en este tema. Sabemos que nuestros amados de Judá celebran su tiempo de Purim en la Megilá de Esther de una manera muy distinta, muy diferente a lo que la Biblia, la Torá, enseña. En ninguna parte la Torá enseña que la celebración de Purim debe ser mediante disfraces o consumiendo bebidas alcohólicas al sumo punto de extremo de embriagarse. Yo conozco algunos hermanos de Torá que celebran Purim disfrazándose porque como los hermanos de Judá se disfrazan, nosotros también lo hacemos. Pues digo, nosotros no me refiero a Israel Casa Integral, hablando de una tercera persona. En Israel Casa Integral celebramos Purim, conociendo y estableciendo lo que Yeshua establece a través del libro de Esther, lo que significa el milagro de la vida, de la salvación del pueblo de Judá frente a un enemigo, frente a una situación de muerte, etc. Pero no con disfraces y mucho menos con embriaguez, por favor. Mañana puntualmente hablaremos sobre esto. Pero las excusas, y atención, las excusas que algunos presentan es, bueno, pero es que pues nosotros nos disfrazamos, bueno, es para mostrar un gozo, para mostrar alegría, para mostrar el milagro de Purim. Bueno, es que nosotros nos disfrazamos, además los disfraces que usamos pues no son pues disfraces satánicos ni malignos, no, son disfraces lindos, de moda. No, nosotros no, por favor, hermanos. La pregunta ¿es bíblico? Por favor, ¿es toraico? ¿Establecido por un deber como creyente? Si no lo dice la palabra, y mucho menos el libro de Esther en ninguna parte lo indica, a alguien se le ocurrió que celebrar el tiempo de Purim, disfrazándose, y peor aún embriagándose, y peor aún enloquecidos en cualquier situación, era la celebración adecuada. Y lo preocupante aquí, amados, es
como cuando venimos al proceso de transición a nuestra Kadosh Torah, incurrimos, comillas, en copiar o en hacer o en repetir los modelos que no son toraicos, pero que los hermanos lo celebran y entonces nosotros igual lo vamos a celebrar. No, hermanos. En Israel Casa Integral, si no está escrito así, no lo hacemos. Ahora, repito, por favor préstenme mucha atención porque estoy haciendo una salvedad muy delicada e importante. Espero que tenga ojos abiertos y oídos despiertos. No por el hecho de que haya mandamientos o deberes establecidos rabínicamente. Entonces, porque también escucho esa posición de personas que me dicen, pero pastor, es que pues esa es una ordenanza rabínica, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que hacer eso? Bueno, si es una ordenanza rabínica que no contradice la palabra, que al contrario la asevera, es decir, la agiliza, es decir, la confirma, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos dificultades que tanto hemos mencionado y tampoco quisiera entrar allí, que si nos lavamos las manos, que si no nos lavamos las manos, que si usamos el talí, que si no usamos el talí, esas cosas, por favor, que no, que es que eso es una cuestión rabínica, que es un asunto de hombres. No vamos a entrar a ese terreno apache, dice la pastora Pili, pero en lo personal, cuando utilizo mi talí, se los he repetido en muchas ocasiones, para mí, para el pastor Roberto Alfaro, para mi vida personal, utilizar mi talí es uno de los momentos más extraordinarios e importantes de mi diario vivir. Tomar mi talí, cubrirme con el talí, para mí es algo extraordinariamente importante y fundamental. Que no, que es una ordenanza rabínica. Pues me parece una ordenanza rabínica maravillosamente importante y que debemos de hecho cumplir. Que usted no se sienta obligado, pues si usted no lo quiere hacer porque cree que si no es por una obligación, pues no lo haga. Si no siente hacerlo, no lo haga, hermano. No os preocupéis. Pero lo que quiero clarificar, repito, haciendo comillas frente al tema, es que no porque sea una ordenanza rabínica puede ser mala. Para eso tenemos, repito, el discernimiento de poderlo entender. Bueno, muy bien. Bueno, Romanos 13 nos habla muchas cosas al respecto. Dice verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4, porque es servidor de Adonai para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Adonai, vengador para castigar al que hace lo malo. Verso 5, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Por favor, es que no se trata de hacer bien y cumplir con los deberes por razones de un castigo, sino por asuntos de fe, por asuntos de conciencia. Si yo sé que hay una ordenanza establecida por Adonai y no la cumplo, yo sé que tengo una consecuencia, pero no sea por razones de un castigo, sino por la fe, por nuestro testimonio, por nuestra identidad, por nuestra madurez, por nuestro carácter en Yeshua. Repito, usar el talí, entonces, no será por un castigo, será por fe, por la emuná que tengas frente a esta palabra. Verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Adonai que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Bueno, muy bien, esto es capítulo 13, tomé del verso 1 al verso 7 para hablar respecto de los deberes. Veamos en el primer libro de Timoteo. Acompáñenme, por favor. Recuerden que nuestro programa hoy, estos principios de programa, siempre iremos a los textos bíblicos para luego desarrollar nuestra jornada en semana. Primer libro de Timoteo, vayamos al capítulo, en primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, dice la palabra: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Adonai nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, ¿cuál es uno de los deberes que tenemos como ciudadanos del reino? Pues precisamente hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Cuántas veces oramos cada líder, cada varón de una congregación? ¿Cuántas veces oras por tu pastor, por tus pastores, por tus líderes, por tus varones, hermanos, varones kadosh de la congregación, por las mujeres con simiente de unción, por los jóvenes, tantos jóvenes hoy que cada día disminuyen en las congregaciones? Es impresionante. Pareciera ser que los jóvenes disminuyen en las congregaciones, y valdría la pena hacer una salvedad aquí, en el sentido de que desaparecen de las congregaciones por varias razones. Porque no hay testimonio de sus padres, porque no encuentran testimonio en la misma congregación, porque en el afán nuestro como padres de llevarlos a la universidad y que sean profesionales pensando en su futuro, terminan nuestros hijos en universidades donde absolutamente les prohíben radicalmente abrir una Biblia, orar, leer, y toda su vida de congregación se ve lanzada a la borda en un abrir y cerrar de ojos cuando los llevan, los inclinan hacia otros pensamientos de liberalidad, de agnósticos o de ateísmo o de otro tipo de cualquier concepto religioso del mundo, y los apartan de nuestra fe en nuestra Kadosh Torah. Número 1, entonces, en muchos ministerios se utilizan estrategias del mercado de la fe, comillas, para atraer a los jóvenes. ¿Y cómo los podemos traer? Traigámoslos con un campeonato de fútbol, traigámoslos con un campeonato de básquetbol, traigámoslos con un campeonato de tenis, traigámoslos con un campeonato en ciclismo, traigámoslos con música, traigámoslos con distracción, pero traigámoslos porque mientras ellos se sientan distraídos, mientras ellos encuentren el ritmo de la música con letra creyente, entonces entenderán que están bien. Pero, ¿y de su fe, y de su emuná, y de su permanencia, y de su comunión con Adonai? ¿Qué? Porque podemos tener congregaciones con miles de jóvenes, pero ¿y de la palabra qué? ¿De la palabra qué? ¿Por qué? Porque si no tenemos a jóvenes que amen la palabra, que vivan la palabra, que enseñen la palabra, entonces el futuro de las naciones, de nuestras generaciones, ¿dónde está? Repito, no podemos ministerialmente distraer a los jóvenes ofreciéndoles, comillas, placeres comparativamente con lo que el mundo ofrece. Bueno, si el mundo les ofrece cine, hagamos cine. Si el mundo les ofrece deportes, hagamos deporte. Si el mundo les ofrece fiestas, discotecas, bueno, hagamos algo parecido, pero traigámoslos. Pero no se trata de traer a los jóvenes en emociones y en distraerlos en palabrerías. Se trata de formar el carácter de los jóvenes a la luz de la palabra. Y esa no es la responsabilidad del pastor. Por favor, présteme atención. Esa es tu responsabilidad como papá, como mamá, como parte de una familia. A nuestros hijos enseñarles el devocional permanente. Si nosotros como padres no nos sentamos con nuestros hijos en un devocional, y déjenme decirle que he tenido que hacerlo por más de 25 años con mis hijos, todos los días mis hijos y yo nos sentamos al devocional, y bendito el Eterno, para la gloria de Hashem, tengo 3 varones hoy establecidos y fundamentados en la palabra. Fundamentados en la palabra. Tenemos que pagar un precio, sacrificio vivo. Mañana o esta semana tenemos que hablar de ese punto. En el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, vayamos por favor al primer libro de Pedro, en el capítulo 2,
Y en el verso 17, se nos pasó el tiempo y no alcanzamos a ver todos los textos que quiero presentar. Primer libro de Pedro, capítulo 2, y veamos en el verso 17, dice la palabra: honra a todos, ama a los hermanos, teme a Adonai y honra al rey. Ya hablamos un poco sobre este tema en cuanto a la importancia de amar a nuestros hermanos con el amor del creyente, con el amor de Mashiach, no con el amor de Mashiach en el sentido del amor que es el que Adonai nos da, incondicional, pero con el amor de un creyente redimido. Amamos sin hipocresía. Libro de Jeremías en el capítulo 29, por favor vayamos al libro de Jeremías en el capítulo 29, verso 7 dice: y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado, y rogad a Adonai por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Amados, ¿en qué ciudad del globo terráqueo vives? Pastor, vive en una ciudad que es una cosa desastrosa, terrible. ¿Y qué haces tú porque aquella ciudad sea mejor? ¿Aportas para la ciudad en el aseo, en la limpieza, en la presentación? ¿O solo decir con tu boca que tu ciudad es asquerosa, fastidiosa, lo peor? Bueno, tenemos que hacer de nuestra ciudad, no solamente en el decir. A mí me preguntan muchos de ustedes: pastor, ¿ustedes cómo llegaron a esa ciudad? Llegamos a este pequeño pueblo y desde que pisamos por primera vez hace ya más de 22 años esta ciudad de Cherryville, este pequeño pueblo, le pusimos pequeño pueblo con futuro grande. Bendito el Eterno. Pequeño pueblo con futuro grande. Y hemos visto cómo este pequeño pueblo, este lugar de remanso de paz, este lugar precioso de verdes bosques, de tierras lindas, productivas, donde hay enormes fincas ganaderas, agricultores. Toda la comunidad americana que vive en este sector son productores impresionantes. Hay gran riqueza en las tierras. Para este tiempo de este siglo XXI, 25 años, pues ha habido una explosión de crecimiento. Se está empezando a ver el crecimiento de lo que probablemente muchos de los que vivimos acá no quisiéramos ser parte de ese crecimiento, porque evidentemente ya se está notando el tráfico. Y este es un lugar donde no había tantos vehículos como los hay hoy, ya para ir a un lugar en el que tomábamos 3 o 4 minutos aquí, para ir de un lugar tan cerca, todo es muy cerca. Ahora parece que las cosas se nos hacen un poco lejos porque el tráfico ha incrementado, y cuando el tráfico incrementa, bueno, no es una cosa que es terrible el tráfico, pero ya podemos notar en este pequeño pueblo con futuro grande cuán grande está siendo. Cuán grande está siendo. Y orar por nuestro pueblo. Hemos orado, hemos recorrido las calles de esta ciudad con los hermanos de la congregación, hemos tocado los chofar en las 4 esquinas de la ciudad, hemos ungido con aceite estas tierras, hemos intercedido, orado por las autoridades, hemos orado por los directores de esta ciudad, alcaldes, los sheriff, el chief, con todos hemos participado en actividades, y desde Israel Casa Integral hemos bendecido a esta ciudad, porque vivimos en ella. Tengo el privilegio, el honor de que nuestros hijos han sido graduados de su high school con honores de esta ciudad, hoy graduados profesionalmente de sus carreras, sirven en esta ciudad, trabajamos en el ministerio, servimos a esta ciudad. Nosotros haremos de la nación, de la tierra que Adonai nos entregó, haremos un lugar agradable o haremos un lugar muy desagradable. Hemos tenido que orar cuando se han levantado situaciones adversas de drogas, de bares y cosas por el estilo. Hemos tenido que orar: Padre eterno, esto no es limpio para la ciudad, esto no está bien en la ciudad, por favor, Padre, retira esto. Y bendito el Eterno nos ha escuchado, y han actuado las autoridades y han desaparecido en buena forma. Es decir, no tenemos ese caos que usualmente existe en las ciudades frente a todos estos temas.
hemos intercedido por la ciudad. Se llevó a cabo una actividad que se conoce como Revival con las iglesias cristianas, bueno, el 99% cristianos de esta ciudad. Y cuando fuimos invitados a este evento, o participamos de este evento, tuvo Adonai el honor y el privilegio para con nosotros de permitirnos en una ocasión, y lo he comentado en varios momentos, voy a comentarlo para hacer el cierre. Se nos pidió orar por las ofrendas que se iban a tomar en aquel tiempo. Nos dieron 3 minutos para ese momento. Le dije al director encargado, le dije, mire, mi amado pastor americano, 3 minutos para un hispano tomar una ofrenda no será posible. Yo creo que necesito un poco más. Bueno, 4 minutos está bien. Le dije, no, 4 minutos no creo que sea suficiente. Creo que 10 minutos podríamos hacer algo. La verdad, a la final nos dieron más del tiempo necesario. Y para resumir esa historia, oramos por el pueblo, oramos por los directores del pueblo, oramos por las familias, por las empresas de esta nación, de este pequeño pueblo. En aquellos tiempos la ciudad pasaba por una crisis económica fuerte, después de haber sido un pueblo muy brillante y reconocido en Carolina del Norte. Con el paso de los años se perdió su nombre, Cherryville. Pero después de aquella oración que el Eterno permitió hacer a los pastores Alfaro, bendito el Eterno, esa ofrenda fue tan extremadamente grande y hubo tanta multiplicación aquella noche que no hubo necesidad de tomar más ofrendas durante los siguientes 5 días. Y para la gloria del Eterno, en aquella ocasión oramos para que la provisión de Adonai viniera sobre este pueblo y hubiese recuperación y el pueblo creciera, y bendito el Eterno, ha habido cumplimiento a esa petición. Rogativas, dice la palabra, que tengamos tiempo de orar, de proclamar, de rogar por el lugar donde nosotros vivimos. Bueno, mis amados, creo que el tiempo se nos pasó. Continuaremos en algunos textos mañana. Entraremos a ver 2 aspectos importantes. Quiero que hablemos sobre Purim. Me parece importante que hablemos sobre Purim. Y vamos a definir también la importancia de lo que verdaderamente significa presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Shalom, mis amados. Apasionante, ¿verdad? Muchas gracias por su compañía. Gracias por estar presentes aquí en Israel Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Será hasta una próxima ocasión. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por compartir la enseñanza y gracias por su apoyo para este ministerio. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.